palabra en esta tarde, y para ello voy a invitarles a orar y a pedir a Dios su dirección. Padre bendito, gracias damos, Señor, por las bendiciones que usted derrama sobre nosotros. Gracias porque sin duda, Padre, usted habla a nuestras vidas de la manera, Señor, que usted quiere hacerlo. Y hoy creemos, Señor, no será la excepción. Usted tiene grandes cosas, Padre, para compartir con nosotros. Y pedimos que su Espíritu Santo, Señor, nos guíe en medio de esta exposición de su palabra, y que usted sea quien hable a nuestros corazones el día de hoy, Señor, de una manera tan especial como solamente usted suele hacer. Pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, y un servidor, como cada ocasión que usted me permite compartir su palabra en algún lugar, yo le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, que sea para edificar, Señor, a su pueblo aquí presente. Gracias por lo que nos ha provisto, lo que nos ha dado, lo que nos ha bendecido, y pedimos, Señor, sea en Cristo Jesús. Amén. Dios, por la oportunidad que hoy nos brinda de poder estar reunidos con el propósito de exaltarle, de glorificar el nombre de nuestro Dios. Y en lo que hoy estaremos analizando y viendo, amados hermanos, es el capítulo número 12. El capítulo número 12 de este pasaje tiene un tema en particular. Usted recuerda que aquellos que hemos estado a lo largo de estas predicaciones, la serie la comenzamos a finales por ahí del mes de abril, si mal no recuerdo. Comenzamos con esta serie sobre Primera de Corintios, una iglesia en problemas ayudada por Dios. Y hemos estado tocando diferentes temas. Del capítulo 1 al capítulo 4 de Corintios, básicamente tocaba un asunto que era problemas de divisiones dentro de la iglesia, situaciones que estaban causando conflictos, no por los líderes, sino más bien por grupos dentro de la iglesia con inmadurez, que intentaban erguir a una persona como un líder superior a otro. Usted recuerda que algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Y los que creían ser más espirituales también tenían su grupo de más espirituales que decían ser de Cristo. Y resulta que todo el mundo quedaba fuera, porque en realidad es imposible ser parte de una iglesia donde esa iglesia pueda segregar a algunos grupos. Entonces no es un cuerpo, ese cuerpo está dividido y no está funcionando como Dios quisiera. Y en el capítulo 1 al 4 es lo que toca. Luego capítulos del 5 al capítulo número al capítulo número 7 hablamos de algunos temas relacionados con inmoralidades sexuales, relacionadas con pecado que había en la iglesia, situaciones también de matrimonio no correctas que estaban sucediendo. Y Pablo toma por ahí este espacio de estos capítulos, capítulos para nosotros. Él hace solamente un escrito donde dedica una sección de esa carta a hablar de esas situaciones que estaban causando conflicto, en el capítulo número 5 al capítulo número 7. Luego del capítulo número 8, es la tercera sección que hemos visto, al capítulo 10, toca algunos asuntos relacionados con conciencia, no pecado, pero que eran de conciencia y tenían que asumirse con madurez. Usted recuerda esto: lo sacrificado a los ídolos y algunas otras cuestiones que había por ahí que para algunos parecía ser como pecado, y Pablo dice no debería afectar, porque no estamos hablando de un pecado, sino más bien de una madurez dentro del creyente para afrontar algunas situaciones, y habla de algunas cuestiones por ahí relacionado con esto. Hace como 3 semanas entramos a la cuarta parte dentro de esta carta, que serían los problemas relacionados con el culto o la práctica de la iglesia ya en la adoración a Dios. Usted recuerda, estuvimos viendo 3 sesiones, 3 predicaciones relacionadas con un tema particular. ¿Recuerda cuál fue? La cena del Señor. Es decir, había un tema ahí por algunas circunstancias que se daban donde no había relación dentro de los miembros de la iglesia, pero ellos decían tomar la cena despreciando el cuerpo de Cristo, no solamente el sacrificio que Cristo había hecho, sino la relación dentro de la propia iglesia. Esto estuvimos hablando 3 prédicas pasadas. Hoy entramos, amados hermanos, a un capítulo que para mí me parece un capítulo magistral, que sería el capítulo 12. ¿De qué va a hablar el capítulo 12? Los dones espirituales. Los dones espirituales, el uso de esos dones en el sentido de para qué sirven los dones, las bases para donde deben ser montados los dones. Ahora, no porque la iglesia no supiera,
Pero la iglesia, como dijimos, traía varios problemas y Pablo está tratando de meter en cintura a la iglesia en aquellas circunstancias que estaban siendo conflictivas para la misma. Los dones espirituales, amado hermano, yo creo que estará de acuerdo conmigo si usted ha leído Primera de Corintios, que no ha habido una iglesia a lo largo de la historia seguramente que tenga tantos dones como la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto habitaban todos los dones que había y podía haber, básicamente estaban todos ahí. Había quien hablaba en lenguas, había quien interpretara lenguas, quien hacía milagros, quien predicara, quien enseñara, es decir, todos los dones estaban presentes. El problema no era si había los dones, sino la forma como esos dones estaban siendo usados. Es decir, muchos de los hermanos de Corinto traían algunos problemas porque usaban los dones, pero no para glorificar a Dios, no para edificar la iglesia, sino para exaltarse a sí mismo diciendo yo soy mejor que tú en este don y haciendo las cosas, pero sin el principal elemento que sería el amor. De eso estaremos hablando posiblemente dentro de 3 o 4 prédicas más, entrando al capítulo número 13, que sería lo que usted y yo conocemos como la epístola del amor. O una carta sobre el amor, no sé cómo usted le conozca, pero es el capítulo 13, donde el tema central del capítulo 13 es el amor. ¿Usted recuerda nada más para tocar esto? Al capítulo 12 al final Pablo le dice qué bueno que tienen los dones, pero yo les muestro un camino más excelente. ¿Y cuál es ese camino más excelente? Capítulo 13 nos va a decir que sería hacer lo que van a hacer, pero en amor, no sin amor, porque sin amor no sirve absolutamente de nada. Y esto era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Había dones, se ejercían los dones, pero sin amor en realidad no estaban haciendo la labor que tenían que hacer y dando el fruto que estos dones tendrían que dar. Y en el capítulo 14 que abarca esta sección va a tocar el asunto relacionado con los problemas de culto, es decir, ya en la parte cultica, en el culto, ya en el desarrollo de algunas cosas que estaban sucediendo, donde parecía una iglesia de locos y no una iglesia que glorificara al Señor. Un indocto, un incrédulo a esa iglesia creería que todos estarían locos porque había un desorden total, y ahí es donde aparece la famosa frase que muchos bautistas conocemos de hace muchos años: hágase todo decentemente y con orden. Es la frase, de ahí surge del capítulo 14, por todo lo que había del desorden dentro de la iglesia. Pues nos centramos, amados hermanos, en el capítulo número 12, que es donde estamos ahorita. Y hoy solamente espero avanzar del verso 1 al verso 7, un pasaje bastante interesante porque Pablo va a marcar las bases o va a montar las bases, los principios básicamente sobre los dones que hay. Y vuelvo a decir, no que los dones no existieran, recuerde que los dones ya estaban funcionando. Pablo escribe la carta a los Corintios, por lo menos lo que entendemos, después del año 50 después de Cristo. Lo que quiere decir que esa iglesia se levanta más o menos por ahí de los 40. Estamos hablando por lo menos una década pasada después de que Pablo escribe. Lo que quiere decir que en la iglesia los dones ya había. Y muchos creyentes en la iglesia de Corintios estaban ejerciendo esos dones. Déjeme le digo algo, no muchos tenían dones, sino todos tenían dones. Esta parte es crucial. Seguramente en alguna prédica lo voy a decir, pero se lo adelanto. Si usted es un verdadero creyente que ha creído en Jesús como Señor y Salvador de su vida, usted tiene por lo menos 2 dones: el don de la salvación, es decir, ese lo tenemos todo creyente, y un don espiritual que Dios le ha dado para edificar a la iglesia. Yo espero, amados hermanos, y voy a decir lo siguiente: espero que después de las prédicas que hemos de tener del capítulo número 12 de Corintios, donde tal vez muchos nos encontramos de la comodidad sin servir en nada. Si usted es un verdadero creyente, usted tiene la responsabilidad de edificar a la iglesia con el don que Dios le ha dado. Le voy a decir algo que les dije en la sesión hace algún tiempo atrás, y lo voy a repetir porque lloriqueo en mí, llámeme llorón, no tengo problema con eso. Si usted cree que estoy dolido, llámeme dolido, no hay problema con eso, porque lo que voy a hablar lo voy a hablar desde lo profundo de mi corazón. Cuando en el mes de noviembre entregamos las hojas para que usted se apuntara en la comisión que usted quisiera, y si no había una comisión que le acoplara, usted hiciera una comisión que usted quisiera donde pudiera servir. Cuando yo vi las hojas, amados hermanos, de creyentes dentro de la iglesia, hermanos o hermanas que tienen más de 15 años en el evangelio, 10 años en el evangelio, 30 años en el evangelio, apuntarse nada más en una comisión con mujeres, no demerito la comisión de mujeres. Lo único que digo es
me di cuenta de una cosa: o yo te estoy sobrevalorando o tú te estás menospreciando. Viendo gente ahí en la puerta, o a lo mejor los que hacen los adornos. No demerito eso, vuelvo a decir, es importante. Pero si Dios le ha dado dones de enseñanza, Dios le ha dado dones relacionados con el servicio, y usted, para no dificultarse la vida solamente más, yo digo dos cosas: o yo le estoy sobrevalorando porque yo creo que usted tiene más capacidades, o usted se está menospreciando porque cree que tener solamente una habilidad que no requiere tal vez mucho. ¿Qué quiero decir con esto, amado hermano? Esa semana de verdad para mí fue depresiva. Cuando vi las hojas fue depresiva, porque yo dije: ¿cómo es posible que habiendo más de 150 personas en la iglesia, la mayoría nos anotamos donde se requiere el menos esfuerzo posible? Y eso algunos que se anotaron, porque hay otros que ni siquiera se anotaron. Yo espero, amado hermano, como le digo, después de estas 2 o 3 prédicas, no sé cuántas voy a dar en el capítulo 12, pero lo que sí le puedo decir es que espero que después en particular, quien sea, si es el encargado de transmisiones, voy a buscar al hermano Chuy Torres, y le voy a decir que quiero servir porque tengo habilidades para estar ahí. Si a lo mejor usted es no sé, tiene otras habilidades relacionadas con lo de ornato adelante, tiene una sonrisa que dar a la puerta adelante, usted toca un instrumento y dice: pues me voy a anotar en música, no sé, donde Dios le lleve. Eso yo no se lo voy a decir porque usted es quien conoce lo que Dios le ha dado, pero estoy convencido de algo: que si Dios le ha dado algo, no se lo dio para guardarlo. ¿Para qué se lo dio? Para ponerlo en práctica, amado hermano. Y yo creo que aquí hay mujeres y varones y jóvenes e intermedios que tienen muchas más capacidades de las que usted cree tener, por lo menos desde lo que yo percibo. ¿Sí? Como le dije, tengo problema con ello porque le hablo desde mi corazón lo que yo puedo decirle de lo que sucedió en noviembre, y que yo espero que todos podamos servir. Si toda la iglesia, amado hermano, sirviéramos en algo cada domingo, porque cada quien está haciendo lo que debe de hacer y la iglesia es edificada, y cuando una iglesia ser salvos. Pero si usted y yo no tenemos la capacidad para sostener lo que Dios mandará, le pregunto: ¿Dios lo va a mandar? Dios dice: no puedes ni lo que tienes, menos te voy a dar algo que ni siquiera puedes con ello, ¿no? Porque no tienes gente que pueda servir en las áreas que vas a requerir. Entonces yo creo que esta parte limita en algún momento. Vamos al pasaje, amado hermano. Nótese el título, perdón, regresamos una. Nótese el título de la prédica. Hoy lo que estaremos tocando es la bendición de los dones espirituales. Déjeme le digo algo. Yo creo que cuando hablamos del trabajo para Dios, la bendición más grande que Dios ha dejado a la iglesia, del trabajo a Dios estoy hablando. Si usted me pregunta qué es no, a mí me parece que hay otras herramientas mucho mejores que Dios ha dejado. Si hablamos de la relación con Él, que sería la oración, que sería su palabra por encima de todo. Es decir, estas son bendiciones bien grandes, pero cuando hablamos del servicio, la más grande bendición que Dios ha derramado sobre la iglesia en cuestión de servicio es habernos dotado a cada creyente con los dones espirituales que Él tiene para nosotros. Y déjeme le digo algo, esto es importantísimo, porque cuando hablamos de esos dones espirituales es algo que Dios nos ha dado para bendición de la iglesia y de su obra que Él ha dejado. Y yo creo que es la bendición más grande en cuestión de servicio. Usted y yo no podríamos servir en nada si el Espíritu Santo no morara en nosotros y nos hubiera dotado o capacitado con un don para poder servir en su obra en la área o en el área, perdón, donde fuera necesario. De eso quiero hablar hoy, el día de hoy, amado hermano, porque es una vez al pasaje que usted y yo estaremos hoy tocando. Se encuentra por ahí este pasaje, amados hermanos, en Primera de Corintios, capítulo número 2. La prédica de hoy tiene, como habitualmente pongo, y no porque nada más 3 puntos quiera poner, sino son lo que encuentro ahí para poder compartir contigo.
Y la primera cuestión que tenemos parte básicamente de Primera de Corintios, amados hermanos, Primera de Corintios, capítulo número 12, donde dice el pasaje de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ¿qué? Que ignoréis. ¿Acerca de qué? De los dones espirituales. Déjeme le digo algo. Antes de comenzar la prédica y en este primer punto quiero ser honesto con usted. Si usted va al original, que sería el griego del pasaje, la palabra don no aparece ahí, pero la están poniendo por motivos del contexto del capítulo 12, porque va a hablar de los dones espirituales. Si tradujéramos del griego original al español, lo que diría es: no quiero que ignoréis de las cosas espirituales o de lo espiritual, básicamente. Pero todo el capítulo 12 se va a centrar de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque la palabra carisma no aparece ahí. Lo que dice básicamente es que no quiero que ignoréis acerca de los neumáticos. Neuma en el griego es espíritu, o sea, de las cosas espirituales. ¿Sí? No me refiero al neumático de su carro, sino a las cosas espirituales. Lo que está diciendo ahí es: no quiero que ignores estas cuestiones creyente, es decir, para la iglesia de Corinto. ¿Qué cuestiones encontramos ahí, amado hermano? Vuelvo a decir, por el contexto, la mayoría, usted puede ir a cualquier versión casi. Si usted va a NTV, que es Nueva Traducción Viviente, si usted va a Dios Habla Hoy, si usted va a Reina Valera 60, si usted va a cualquier casi versión, le va a aparecer dones espirituales. Solamente hay una, si mal no recuerdo, creo que es NBI o NTV, la puedo estar confundiendo, que dice cosas espirituales en lugar de dones espirituales. Pero entendemos que todo el capítulo 12, ¿de qué va a hablar? De los dones, porque va a hablar de la enseñanza como don, como el don de enseñanza. Va a hablar acerca del compartir como don, va a hablar acerca del predicar como don, es decir, la profecía, va a hablar del apostolado como don y varios dones que cuando hablamos acerca de los dones, hay dos capítulos que son cruciales para los dones, que es el capítulo número 12 de Primera de Corintios y el capítulo 12 de la carta a Romanos. Es decir, estos dos, y aunamos otros más como Primera de Corintios capítulo 4 y algunos otros más que están por ahí, pero estos dos pasajes son cruciales para los dones. Y déjeme le digo algo: cuando dice no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales, me encanta algo, porque lo primero que Pablo deja por sentado, que la bendición de los dones espirituales, en esa bendición, amado hermano, los dones no deberían de ser ignorados. Y quiero decirle tristemente que si una cosa la mayoría de las iglesias ignoran o ignoramos, dijo el otro porque soy parte de la iglesia, es acerca de los dones espirituales. Abrimos por ahí, por favor. No deben de ignorarse. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Yo encuentro dos vertientes que para mí serían esenciales y cruciales poder compartir con usted en esta mañana o en este mediodía, que ahorita voy a tocarlas, pero esta palabra de no ignorar no aparece mucho en la Biblia. Solamente hay algunas expresiones, 3 en todo el Nuevo Testamento. Una de ellas son sobre los misterios de Dios, otra de ellas son sobre los dones espirituales y la tercera de ellas es sobre la segunda venida de Cristo, es decir, se encuentra en Tesalonicenses. Ahora, si usted puede notar esto, las 3 ocasiones que dice no ignoren sobre estas cosas son cuestiones cruciales. Los misterios de Dios tienen que ver con la salvación del hombre. Dios, uno de los misterios más grandes es la salvación, porque es uno de los misterios que usted y yo no comprendemos a cabalidad. ¿Por qué Dios lo hizo? Pero es un misterio y lo creemos y lo vivimos. Pero es un misterio que usted y yo no podemos, ¿cómo llamarle? Descifrar completamente. El segundo que le dije, voy al tercero para ir al segundo, que es este. El segundo se encuentra en Tesalonicenses, que sería la segunda venida de Cristo. ¿Por qué dice no ignoren? Porque hay muchas cosas de la segunda venida que usted y yo no sabemos y no podemos saber y no sabremos nunca. Yo le pregunto, ¿cuándo viene Cristo por nosotros en su segunda venida? No sabemos. ¿Cómo será completamente? No sabemos. Da algunos indicios la palabra de Dios de que Él vendrá en las nubes. Varias cuestiones están ahí, pero hay cosas que usted y yo desconoceremos por completo. A pesar de que usted sea la persona más estudiosa de la Biblia, nunca llegará a cabalidad a comprender esas cosas.
Pero en medio de ello, amados hermanos, dice, no ignoren de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué razón? Porque es una parte crucial e importante. Lo veíamos la semana pasada. Por ahí, no ignoren. Y de los dones espirituales es la tercera alusión que dice, no ignoren. Y yo creo que esta ignorancia puede producir dos cosas en nosotros. Número uno, que es la más triste me parece a mí, desviarnos por falta del conocimiento o la ignorancia. Es decir, hacer un montón de desorden sobre los dones y hacer cosas que no son correctas dentro de esos dones, creyendo que estamos haciendo algo por desconocimiento o por ignorancia. Y la segunda sería no asumir la responsabilidad. Que quedo exento de algo porque no conozco. Y usted y yo debemos de entender que la ignorancia no exime a nadie de su responsabilidad y de lo que debe de hacer. Ahorita lo voy a tratar de explicar esto un poquito mejor, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Porque el pasaje dice no ignoren, nótese. Voy a seguir leyendo, lea conmigo, amado hermano, y podrá ver por qué le digo la primera acepción o el primer significado, la primera connotación, porque el pasaje dice no es. Sabéis que cuando eras gentiles, llevándonos como se lleva a los ídolos, ¿qué? Mudos. Nótese esto, la alusión que está haciendo de ignorar la está llevando directamente. Cuando alguien es ignorante, ¿qué sucede? Se le puede embabucar con mucha facilidad para desviarlo. Mire, por eso está diciendo cuando eran gentiles, es decir, cuando no conocían la verdad, eras un ignorante. Y entonces en esa ignorancia que está ahí, podían llevarte por cualquier lado. Hoy en día, amado hermano, es la misma situación. Esto lo comprobamos hasta en las condiciones de práctica política o desarrollo de países. Yo le pregunto, ¿cuáles son los países que con más facilidad se pueden embabucar y se les puede lavar el coco? No escucho. Donde hay menos educación. Propia sociología, que la forma más fácil de engañar es aquel que no tiene conocimiento. Por eso usted y yo no cambiar algo que traiga por algo que no tiene precio y se lo puede cambiar con facilidad. Por eso la expresión de es como quitarle un dulce a un niño. Fuimos a retirar algún dinero para las niñas que estuvimos ahorrando durante el año y recibieron, eran 4 billetes de 10,000 cada uno. No se crea, eso no existen, ¿verdad? No, eran 4 billetes. Le voy a decir cantidad. No, era 2 billetes de 500, uno de 200 y uno de 100. No era mucho la cantidad. Cuando los vieron, ¿sabe lo que me dijo mis niñas? La más chiquita, sobre todo, Sarón, de 4 años. Tan poquito. Si yo en ese momento se lo cambio por 10 monedas de 5 pesos, le aseguro que ella prefiere las 10 monedas que los 4 billetes. Ahora le pregunto, ¿por qué usted cree que ella puede hacer ese cambio? Porque va por lo mucho, está bien, pero dígame la raíz principal de eso. Mi hermano Rigo, bien diplomático, dice, no conoce. Desconoce, perdón. Diplomático, yo diría, ignora el valor del dinero. Es ignorante sobre ese sentido. ¿Cuánto vale cada billete? Ni el valor si una cosa es más alta que otra. ¿Cómo se llama eso? Ignorancia. Y puedo entonces cambiarle 4 billetes por a lo mejor 13 monedas de 10, que sería el 10% de lo que ella traía con facilidad, sin ningún problema. Por una cuestión, ella ignora el valor del dinero. Cuando hablamos de aquí, amado hermano, está sucediendo lo mismo. Pablo le dice a la iglesia, no quiero que ignores, porque cuando hay ignorancia, entonces cualquiera puede cautivarte en algún pensamiento no correcto y llevarte hacia un lugar equivocado. Por eso dice lo siguiente, como cuando eran gentiles, es decir, que no tenías conocimiento de la verdad,
te extraviaban con mucha facilidad y te llevaban a lugares incorrectos para ser un idólatra que no deberías de serlo, amado hermano. Si ofendo a alguien, qué bueno que usted se ofenda porque la palabra de Dios lo dice, pero usted pudo ver los días pasados la ignorancia en nuestro país, hablando. Es decir, la gente va con mucha facilidad a rendir culto a alguien a quien no deberían rendir culto, y le pregunto por qué lo hacen. Por ignorancia, y se les puede extraviar con mucha facilidad. Amado, no sé si usted sabía, pero a mí me sorprendió el dato siguiente, y lo digo con tristeza porque soy mexicano. La basílica está entre los 4 o 5 lugares más visitados anualmente en el mundo. Los únicos que le están ganando ahorita son la Meca, si mal no recuerdo, Jerusalén, la muralla china, y creo que en el cuarto está la Basílica de México. Y yo digo con tristeza, ¿por qué razón? Porque la gente va ahí, amado hermano, porque desconoce la verdad, y embabucada por lo poco que conoce, entonces llega a hacer y cometer errores que no debería de cometer. Ahora, no tengo nada en contra de la Virgen. Mi hermano Héctor estuvo hablando en la mañana. Es un instrumento que Dios usó, pero no para que alguien vaya y le rinda adoración, porque el único que recibe adoración es Dios. Ni los más grandes personajes de la historia aceptaron esa adoración, porque el único que merece adoración es Dios. Y lo que dice aquí, amado hermano, es que cuando hay esa ignorancia, entonces la gente puede estar arrastrada para ser extraviada, llevados como ídolos mudos, es decir, hacer cosas que no deberían de hacer. Y déjeme le digo algo, la iglesia de Corinto no es la excepción. Como había un desconocimiento en la misma, entonces había un desarrollo de los dones con muchas deficiencias, que tristemente, en lugar de ayudar a la iglesia, estaban confundiendo a la iglesia, estaban estorbando a la iglesia, y estaban, ¿cómo llamarle? Bueno, pues básicamente estaba la iglesia no en el lugar que debería de estar, por un desconocimiento de lo que había. Por eso Pablo les dice: no quiero que ignoren acerca de los dones. Y si los dones, amado hermano, son la más grande bendición, hablando del servicio que Dios nos ha dado, usted y yo no deberíamos de ignorar de ellos. El pasaje sigue hablando y sigue diciendo ahí mismo, no me voy a cambiar del punto número 1, pero sigue diciendo en el verso número 3: por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Lo que está hablando básicamente es conocimiento. Usted y yo podemos llamar a Jesús como Señor porque conocemos, bueno, Señor y Salvador, por lo que Él hizo por nosotros. La gente, amado hermano, puede llamar a alguien corredentor con Cristo porque no entiende absolutamente nada de la Biblia. Porque si entendiera que no hay corredentores, solamente hay un redentor, y ese redentor fue y es Cristo Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Este desconocimiento puede llevar a lugares equivocados. Si usted y yo desconocemos de los dones, podemos hacer con ellos una tergiversación de ellos, que podemos estar en un lugar que no deberíamos de estar y hacer con ellos lo que no deberíamos de hacer con ellos. Ahora, no tengo nada con lo que voy a decir a continuación, pero quiero que usted sepa. Usted ha escuchado la expresión de iglesias carismáticas, ¿sí, no? Las iglesias carismáticas son nuestras hermanas en Cristo. No tengo nada contra ellas para decir que no son cristianos. ¿Sabe por qué se les llama carismáticas? Por el exceso de los carismas que hay en función, es decir, exceso de los dones que se utilizan, o hay muchos dones en la iglesia funcionando. Tienen poco conocimiento de Biblia, tergiversan el uso de los dones, y hay un desbarajuste bien hecho en todo lo que se hace. No es malo el término carismático. Yo sé que usted o yo a veces lo hemos escuchado como algo peyorativo. Nuestra iglesia bautista debería de ser también carismática en el buen contexto de la palabra, es decir, la utilización y el uso de los dones espirituales que Dios nos ha dado a cada creyente debería. Que usted ha escuchado la palabra. Vuelvo a decir, si esa iglesia que estamos llamada carismática, los dones bien, seguramente, amado hermano, sería una iglesia con un buen desarrollo.
¿Y sabe cuál es el problema para muchas iglesias bautistas hoy en día? Que los dones no están funcionando. Y nos estamos privando de la más grande bendición de servicio que Dios nos ha dado. Dios me ha dado. Voy a citar un pasaje. Normalmente no salgo el pasaje, pero hoy sí voy a citar un pasaje. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno el don que ha recibido. ¿Qué quiere decir eso, amado hermano? Que todo creyente tenemos un don espiritual que Dios le ha dado. No dice los que han recibido un don, sino cada uno el don que ha recibido, ministralo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno el don que ha recibido. Ojo con esto, no dice aquellos que recibieron un don, sino cada uno el don que ha recibido. Por eso la Biblia nos dice: no ignores acerca de los dones. La segunda cosa que le dije que iba a tocar aquí, ya creo que se me fue todo el tiempo, pero trato de recuperarme en el punto 2 y 3. Pero digo lo siguiente: le dije que lo primero, por ignorancia, podemos llegar a cometer atrocidades cuando no entendemos algunas cosas. Y la segunda, amado hermano, que yo creo que nos gusta ser ignorantes, por lo menos hablo de mí, no de usted, ¿no? Pero me gusta ser ignorante porque eso evade mi responsabilidad de lo que yo debería de hacer. Y decimos: no, pues yo no sabía. Amado hermano, la ignorancia no elimina nuestra responsabilidad y nuestro deber. Mire, yo puedo ir a la quiera después un carro para conducir. Yo le pregunto: si yo hago eso, ¿qué tendría yo que saber de ese país? De tránsito, por lo menos, para saber qué voy a hacer con el carro. Si yo hago algo indebido y el policía me para, por mucho que yo le diga: es que yo no soy de este país, hombre, pues yo desconocía eso. Yo le pregunto, un buen policía, ¿qué me diría? ¿Cómo le hace? ¿Qué haría? Una infracción y usted puede decir: pero yo no sabía. Esa no es mi problema, es su problema que usted tuvo que haber conocido. Oiga, pero esto, aquello, no, es su responsabilidad. Usted viene a un país desconocido y usted tiene que enterarse de lo que ese país puede y no puede hacer. Se lo digo porque ya nos ha sucedido. O sea, un servidor, nos metemos luego donde no debemos y no sabíamos. Hace algunos años en Granada en particular, me metí por unas calles que no tuve que haber andado y de repente ya no pude hacer nada adentro. No sabía ni cómo salir de ahí porque no me di cuenta que había unos letreros que decían: solo residentes de esta zona. Ahora, ¿eso me exime lo que yo hice? No. Si me llega una infracción, yo tengo que pagar por esa infracción porque no me exime la ignorancia. Pero pareceríamos, amados hermanos, que algunos creyentes, que la Biblia, muchos se les da sobre mi vida. Decía un compañero del seminario, es más rápido que ella, perdón, porque lo que decía básicamente era eso: entre más yo sepa, más responsable soy. Bueno, no se trata de eso, tú tienes que saberlo y no puedes eximir tu responsabilidad ignorando acerca de los dones. Y es necesario que conozcas acerca de los dones espirituales. Por eso hay un capítulo completo que es el 12 que nos va a hablar de los dones espirituales, porque Pablo dice: no quiero que desconozcas este tema como creyente, porque es importante para tu vida. Amado hermano, ¿sabe por qué es importante para nuestra vida? Porque cuando seamos llamados a cuentas por Dios en nuestra vida, yo le pregunto: ¿cuál es el tema que Jesús tratará con nosotros? No, la salvación ya no la tratará. Pero el tema que el Señor tratará con nosotros es: ¿qué hiciste con lo que te di en tu mano? Los dones y las habilidades que yo te di, los hijos que te di. Es decir,
seremos llamados a cuenta en algún momento. Usted y yo tenemos que rendir cuentas de ello. Por eso Pablo dice, no ignores, porque en algún momento darás cuenta de lo que Dios ha puesto en tu mano. Y la pregunta es, ¿qué cuentas vamos a rendir? Yo le he dicho, amado hermano, tal vez algunos lleguemos con la cabeza gacha y decir, Señor, pues en realidad lo que me diste no lo hice. Y el don que me diste nunca lo puse a servir como tendría que haber sido en tu obra. Y el Señor dirá, pasas de panzazo, pero no tienes ninguna recompensa, ninguna corona, porque en realidad no hiciste nada con lo que te di. Pero aquel que lo haga, ¿qué es lo que el Señor dirá? La palabra nos dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Yo le he dicho, amado hermano, yo no espero la segunda parte, con que me diga, bien, buen siervo y fiel, me basta y sobra. Es decir, con eso son las palabras que yo espero algún día, y tengo una vida para construir eso en el Señor. Aunque no me diga sobre mucho te pondré, yo quiero estar con el Señor. Pero lo que no me gustaría es siervo malo y negligente, porque lo que te di no hiciste. Lo que puse en tu mano para hacer no lo usaste. Y de eso está hablando. Por eso dice Pablo, no quiero que ignores. Segunda parte, amados hermanos. En esta segunda cuestión que aparece por ahí en la palabra, me voy a ir al verso número 6. Nótese el 5, no lo toqué, pero el 5 dice hay diversidad, el 4, 5 y 6 van juntos. Ahí nada más puse el 6 por motivos de tiempo, pero yo los tengo aquí juntos del versículo número 4 al 6. ¿Qué dice el 4? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, nótese, ¿con qué aparece la palabra Espíritu en Reina Valera? Mayúscula. Eso habla del Espíritu Santo, es decir, no habla del Espíritu suyo y mío, que es el aliento de vida, sino habla acerca del Espíritu Santo. Es un dato que la mayoría de la iglesia conoce, pero si usted ha venido pocas ocasiones, la primera que lo va a escuchar, se lo digo. Cuando en el Nuevo Testamento aparece Espíritu con E minúscula, está hablando del Espíritu del hombre. Cuando aparece con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Y aquí dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El verso 6, pero el 4 nos dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí me fascina, amado hermano. No lo pude poner ahí por motivos de tiempo, pero aquí lo que encontramos es algo que se llama una triada. En una de las ocasiones que aparece esta triada. ¿De qué estamos hablando? Esta triada es una palabra que a lo mejor usted no conoce mucho, una palabra dominguero de los teólogos, pero lo que está diciendo básicamente es que aparecen las tres personas juntas ahí en 3 versículos. Aparece el Espíritu Santo, aparece el Señor, haciendo alusión ¿a quién? A Jesús. Jesús el Cristo, el Señor. Y luego dice al final Dios, hablando del Padre. Es de las pocas ocasiones, vuelvo a decir, que usted va a encontrar esta triada dentro del Nuevo Testamento. Y básicamente para mí está diciendo una cuestión en particular. Abrimos ahí, por favor, y lo que nos dice la segunda cuestión es que usted y yo, cuando hablamos de la bendición de los dones espirituales, los dones, amado hermano, son obra de Dios mismo, no son obra nuestra. No es algo que la iglesia haya inventado, no es algo que usted y yo estemos inventando hoy en día, sino es algo que Dios ha dado. Nótese, ahí habla de dones, habla de ministerios y habla de operaciones. ¿Cómo poder entender esto? Es decir, que un don, se lo pongo muy sencillo para no meternos en tanto lío. Un don puede ser utilizado de diferentes maneras, aún dentro de la propia iglesia, porque hay diferentes, el don es el mismo, pero los ministerios son diferentes y las operaciones pueden ser diferentes. Voy a utilizar aquí un ejemplo para entender mejor esto. No están algunos de los que quiero hacer uso, pero voy a mencionar sus nombres, que acabo no es algo malo, sino es para entender el asunto. Y esos dones pueden ser utilizados de diferente manera, porque hay diferentes ministerios y diferentes formas de operación. Yo tengo el don de maestro. La hermana Andrea está por ahí. Ok, anda por ahí echando piñata con los niños. No se crean, es que hoy tenemos el festejo
Por cierto, si hay algún niño aquí adentro, hay espacio para ellos. Lo están atendiendo niños desde 0 hasta los 11 años de edad. Hay espacio para ellos por si usted gusta llevarlos adelante. Si quiere mantenerlos aquí, no hay ningún problema. Después del anuncio iba a decir, yo tengo el don de maestro. Mi hermana Andrea tiene el don de maestro y mi hermana Rubí tiene el don de maestro. El problema es que los tres no funcionamos de la misma manera. ¿Sí me explico? Es decir, si a mí Dios me ha dado el don de maestro, yo le he dicho, puedo funcionar bien con dos grupos. Eso se llama operación. ¿Funciono con adultos o funciono con intermedios? Pero si usted me da a los niños, yo siempre les he dicho, denme a los niños, pero también denme una soga. No les voy a pegar, ni tampoco los voy a ahorcar, ni nada. Simple los voy a amarrar para que no se me vayan. Pero lo que quiero decirles, no tengo la paciencia con ellos y algunas habilidades que mi hermana Andrea sí tiene con ellos, o mi hermana Carmen Gutiérrez, o alguna otra hermana, por mencionar, espero nadie se sienta, solamente estoy mencionando algunos nombres de aquellas que trabajan con niños. Hay otras más porque hay más de 15 mujeres o hermanas que trabajan con niños. Aquí está Gaby entre nosotros, aquí están otras hermanas más que trabajan con niños. Lo único que estoy citando es, ellas, tienen el don de maestro. Pero algunas de ellas ponlos con adultos para que veas cómo les van. Y yo digo, algunas de ellas dirían, no, pastor, a mí con adultos no me meta. ¿Sí me explico? Es decir, esta parte, amados hermanos, lo que estoy diciendo es, hay diversidad de operaciones. Porque tal vez tú tienes algunas habilidades conjuntadas con el don que te ayuda para ser maestro de adultos, pero no maestro para niños. Y alguien puede decir, no, si usted tiene el don, éntrele también con niños. Sí, pero no tengo la paciencia para trabajar con ellos, ni a lo mejor la didáctica. Y yo me acomodo bien con adultos. Y a lo mejor a Rubí le podemos decir lo mismo. Rubí, vas con niños este año. Rubí va a decir, caray, espéreme, sí, con niños, pero no con esos niños. Me gustan los intermedios porque ellos puedo enseñarles, pero un niño no tengo la paciencia con ellos. Y trasladar a un maestro de niños con adultos tampoco se puede en algún momento. ¿Por qué? Porque el don es el mismo. ¿Cuál es el don para todos ellos? Enseñanza o de maestro. Pero el problema es que son diferentes operaciones. Podemos hablar de evangelistas, amado hermano, y usted ha escuchado algunos de ellos. Billy Graham tal vez es el mejor evangelista que nuestro mundo ha tenido, posiblemente después de Pablo. Billy Graham podría ser el mejor evangelista que nuestro mundo ha dado. Hay otros más como Luis Palau y otros más. Pero si hablamos de Billy Graham, era buenísimo hablando a multitudes. Podía llenar un estadio y compartir el evangelio con cientos de miles de personas. Pero si usted lo ponía uno a uno, posiblemente no tenía las mismas capacidades. Si hay gente que es buenísima para uno a uno, y uno dice, este es buenísimo para evangelizar, en el próximo culto evangelístico este predica, y cuando lo pone enfrente, pues resulta que no da una. ¿Cuál es el asunto? El ministerio es el mismo, solamente que hay diversidad de operaciones. Ahora, no me centro en ello, amado hermano. Lo que quiero centrarme, esto lo expongo nada más para que usted y yo podamos entender esto, porque dice no ignoremos. Pero lo que se centra el pasaje es que en realidad Dios es el dueño de los dones y quien obra a través de esos dones. No soy yo ni es usted. Mire, si algo funciona, y lo he dicho muchas ocasiones en esta iglesia, si algo llega a funcionar, no se jacte de ser usted. No debo jactarme de ser yo. Porque el poder no radica en mí, el poder no radica en usted. El poder por el cual usted y yo podemos hacer algo, ¿de dónde proviene? Del Espíritu Santo, amado hermano, que es quien nos faculta para hacer las cosas. Yo creo que todos entendemos que Dios puede hacer una obra igual o mejor de la que hoy tenemos, con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. ¿Estamos de acuerdo con ello? Yo estoy de acuerdo porque no soy eterno. Y yo no sé cuánto tiempo duraré en esta iglesia, como puede ser poco, como puede ser más. Pero estoy convencido de algo, que el día que yo salga de esta iglesia, la iglesia va a seguir y va a continuar. Porque ni siquiera es mi obra, es obra del Señor. Hay muchas cosas que a veces me preocupan de la iglesia y a veces tengo que poner un alto y decir, a ver, pues si ni siquiera es mi iglesia, ¿qué me preocupa tanto?
Si es la iglesia del Señor, el Señor tiene que intervenir en aquellas cuestiones que para mí están saliendo de control, pero Él tiene el control en medio de lo que yo creo que ya no hay control. Porque no es mi obra, es la obra del Señor. Si fuera mío me preocuparía, pero la obra de Dios no es mi obra, es la obra de Dios. Y lo que el pasaje está diciendo, amado hermano, es que toda la obra en los dones radica en la presencia del Espíritu Santo morando en cada creyente de la iglesia. Y entonces esto me da tranquilidad. Yo le dije, en noviembre me deprimí por lo que le dije, pero yo tengo que entender que a final de cuentas yo no puedo obligar a nadie a trabajar donde no quiere. Mi labor es orar por usted para que Dios le motive y levantarse a servir en algún área donde usted pueda servir. Y en la iglesia puedo decirle algo, siempre falta gente para servir. El ministerio ahorita más lleno es el de Ujieres. Y le aseguro que le va a faltar gente a mediados de año o dentro del año 2026. No soy profeta ni nada, pero le puedo decir eso porque cada año sucede eso. Nos falta gente con niños a las 10:45 para trabajar con ellos. Nos faltan, es decir, un montón de ministerios van a funcionar, medio funcionar porque hace falta gente. Si usted le pregunta a quien está a cargo el próximo año con niños pequeños en cuna a las 12 del día o niños más grandes para que usted pudiera servir, si Dios le ha dado y le ha facultado para eso. El pasaje es claro, aunque hay diversidad de dones, porque cada quien tiene don diferente, y esto lo vamos a ver más adelante, lo que dice, comienza diciendo el 4, hay diversidad de dones, es decir, no todos pueden tener el mismo don en una iglesia. Algunos tienen un don, otros tienen otro don diferente, porque hay diversidad de dones. Pero ¿quién los da? El Espíritu Santo. Y ese es el mismo que mora en el hermano Isidro, el mismo que mora en el hermano Héctor, el mismo que mora en la hermana Libertad, el mismo que mora en la hermana Nancy, el mismo que mora en un servidor. Es el Espíritu Santo. Y luego dice, hay diversidad de ministerios. En la iglesia, amado hermano, usted no me sirve a mí, lo digo en término de servir. No me sirve a mí, ni yo le sirvo a usted. Usted y yo ambos servimos ¿a quién? A Dios. Cuando me rehúso a servir, ¿sabe a quién me estoy rehusando? No al hermano Isidro, no al hermano Alejandro, que es el presidente varón. Me estoy rehusando a servirle a quien digo que es mi Señor. Y eso me parece ilógico. O sea, en la cabeza no me cabe a mí cómo alguien puede decir no quiero servir a mi Señor, porque no me sirve a mí, ni le sirve a la iglesia, le sirve a su Señor. Y es ilógico que un siervo le diga a su Señor que no quiere servir. Amado hermano, esto nunca se dio en la antigüedad. Un siervo diciéndole al Señor no quiero servir, es incongruente, es ilógico, sale fuera de todo cuadro, en pocas palabras. Y luego dice que hay diversidad de operaciones, pero en todas ellas obra Dios, porque el Dios sigue siendo el mismo. Por lo tanto, amado hermano, la conclusión a la que yo llego, es que los dones espirituales son obra de Dios mismo, no es nuestra obra. Él los creó con un propósito, y ahorita vamos a ver ese propósito. Él tuvo la idea de hacerlos, no fue algo que él dijo, a ver, ¿quién me da esta idea? Como ya resultó que vi a alguien que tenía algo que puede hacer, entonces les voy a dar dones a los demás. No, él ya tenía contemplado esto desde antes del inicio del mundo, ya sabía todo esto. Y nos vamos a la tercera y última cuestión que está por ahí en pantalla. Y en el punto número 3, amado hermano, es el verso número 7 que dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Esto me encanta, porque tiene que ver la meta y el objetivo de los dones. La tercera cosa la abrimos, por favor, que está ahí en pantalla. Los dones son dados ¿para qué? Para edificar, amado hermano. En toda iglesia hay dos tipos de personas: las que edifican y las que derriban. Yo no sé cuál le gustaría ser a usted. Bueno,
déjeme le doy un tercero para que no se sienta aludido ni nada por el estilo. Los que dicen yo no hago nada, ni edifico ni derribo, aquí me la paso viendo, es decir, espectadores, y también los hay, por eso digo, los voy a meter porque existen. Pero Dios no le llamó a derribar, a menos que usted sea un Jeremías. Usted recuerda a Dios cuando llama a Jeremías, le dice que lo llamó para derribar, para destruir, para varias cuestiones. Su ministerio en realidad estuvo lleno de eso. Pero todos los demás que Dios ha llamado fue para edificar. Y Dios no lo llamó a derribar. Dios no lo llamó a ser espectador. Dios lo llamó para edificar. Para eso ha dado los dones a cada uno de nosotros. Y como le dije, hay gente que puede ir en el plan no de construir, sino de derribar lo que se está haciendo o lo hecho, no de construir. Pero el asunto aquí, amado hermano, es más bien, Dios ha dotado su vida, ¿sabe para qué? Para ser de bendición a la vida de otro. Cuando usted y yo nos negamos a hacer lo que Dios nos ha dado, entonces le estamos negando la bendición a alguien más de ser edificado por causa de lo que Dios nos ha dado. ¿Y sabe cómo se llama eso? Lo podemos llamar de muchas cuestiones, pero se llama egoísmo. La mayoría de la gente no quiere servir a Dios porque eso implica tiempo, desgaste, y la mayoría no estamos dispuestos ni a dar nuestro tiempo porque no tenemos, ni a desgastarnos porque ya la edad no me aguanta del todo. Pero es por la que la mayoría no queremos servir, porque decimos, yo le dije ahorita, por eso buscamos a veces el mínimo servicio que podemos dar, porque es algo que de alguna manera no me exige mucho y eso lo puedo hacer. Yo creo que la mayoría tal vez decimos, bueno, pues ya que el domingo voy a ir, puedo hacer algo más. Pero cualquier otro ministerio que no sea el domingo, pues ahí no me meto mucho, porque ese sí implica que yo vaya en la semana 1 o 2 veces antes del domingo y prefiero mejor no hacerlo. Déjeme le digo algo, amado hermano. Usted es llamado y yo soy llamado a edificar la iglesia con lo que Dios nos ha dado. Por muy pequeño que eso sea, eso es valioso en manos de Dios. Mire, le dije hace rato, los que están ahí en puerta recibiendo una sonrisa que le puedan dar, alguien viene con un bienvenido, un abrazo, una sonrisa, usted puede ser edificado desde la entrada al templo. O sea, el hecho que alguien esté a cargo de los niños en el culto de las 12, eso ayuda porque somos edificados muchos que si no tuviéramos que tener a nuestros niños aquí, y usted sabe que un niño es difícil que le deje poner atención en algo. Entonces, a lo mejor usted puede decir, pero ya están con los niños. Bueno, eso nos edifica porque cuando no hay quien esté con los niños atendiéndolos, los niños andan grite y grite, aquí brinque y brinque, llore y llore, y eso no es un problema, o sea, está bien porque son niños. Distrayendo demasiado por causa de ello. ¿Sí explico? No puedo pedirle a un niño comportarse como un adulto. Eso es imposible y es fuera de lógica. Usted y yo aguantan al pastor, bueno, ustedes más bien sobre todo, aguantan al pastor 1 hora hablando y no hay problema y algunos dicen, yo sé que no, pero algunos dicen, bueno, aguantamos al pastor por lo menos, ¿no? Pero un niño, amado hermano, de 7 años, 6 años, no va a aguantar al pastor 40 minutos, media hora. Entonces, cuando hay alguien que se encarga de eso, vuelvo a decir, a mí me edifica, a usted le edifica y su propia vida es edificada cuando usted sirve al Señor. Entonces, amado hermano, esta parte, por eso dice, a cada uno les da la manifestación del Espíritu. En pocas palabras, el don que Dios te ha dado, Dios te lo dio para ser de provecho. Ojo con esto, me encanta porque si usted va a cualquier versión, Reina Valera dice provecho, pero si usted va a cualquier versión, va a encontrar la expresión provecho de otros. Es decir, la palabra en el griego utilizada está hablando no en un activo para ella, sino más bien una acción que repercute en la vida de otra persona. Esta parte para mí es importantísima. Todo lo que Dios le ha dado, se lo ha dado para administrarlo, ya sea tiempo, dinero. Y entonces, como buenos administradores, gracias a Dios hacia la vida de otras personas, lo que dice Primera de Pedro, recuerda que lo cité hace rato,
Cada uno el don que ha recibido, ministrelo, sírvale a otros. Ministrelo a otros o ministre a otros. Y es lo que usted y yo somos llamados a hacer. Amado hermano, somos bendecidos por medio de la vida de otras personas que están en la iglesia, haciendo algo dentro de la iglesia. Es bien poquillo lo que ellos hacen, es decir, es casi nada. No, déjeme le digo algo, no podemos ningunear ninguno de los ministerios de la iglesia. Porque dice la escritura que aún los miembros que parecen decorosos son a veces los más importantes. Yo le he dicho esto, no sé si usted ha pensado lo mismo, pero en algún momento uno dice, pero ¿para qué me sirven los dedos de los pies, hombre? Los de las manos entiendo para agarrar cosas, pero los pies. A las mujeres por lo menos se pintan las uñas, no, los hombres ni eso. Entonces, amado hermano, tienen que ver con el equilibrio de una persona. Lo que usted cree que no tiene sentido y no tiene función, tiene función. Y le digo lo mismo en la iglesia, lo que a veces creemos que en la iglesia no es de gran provecho, no es para algo muy grande. Dios lo ha dotado con un propósito en particular y ese don y esa persona es importante en la iglesia. Dios lo va a usar y le ha dado algo para hacer. Y era el problema que había en la iglesia de Corinto. Creían que los más importantes eran los de hablar en lenguas y lo demás. Más adelante veremos que Pablo dice, no, esos son secundarios. Hay otros que son para edificación o edifican mejor a la iglesia y esos deberían de pedirlos. Quien no lo tiene aún puede pedirlo porque el Señor da como Él quiere si Él quiere darlo. Cierro, amados hermanos, esta prédica diciendo lo siguiente. Damos una más. Como dije al inicio, los dones espirituales son una bendición para la iglesia. Y esa bendición, amado hermano, tiene que ver con tres cosas. Esa bendición no debemos de ignorarla, que son los dones espirituales. Dios los dejó y tiene un propósito para que usted y yo podamos hacer uso de ellos y entenderlos. Segunda, la bendición de los dones espirituales son obra de Dios mismo, es decir, no son nuestra obra, no es algo que usted y yo inventáramos, ni lo inventó Pablo, ni lo inventó, no. Él dio dones a los hombres y fue lo que dijo, cuando Él descendió, dio dones a los hombres. Y por tercera cuestión, cuando hablamos de la bendición de los dones espirituales, son dados para la edificación de otros. Lo que usted hace, a mí me edifica. Lo que yo hago, espero también a usted le edifique. Lo que otros hacen nos edifica a nosotros. Y por eso hablamos de un cuerpo. Porque en un cuerpo así funcionan las cosas, ¿no? Usted come algo y le pregunto, ¿solamente le ayuda al estómago? No, cada miembro del cuerpo es nutrido con aquello que usted come. Y cuando algo del cuerpo, un miembro del cuerpo se duele, no solamente se duele el miembro, le afecta a todo el cuerpo. Eso se llama ser iglesia. Un cuerpo de Cristo bien constituido y unido entre sí, que se duele cuando un miembro se duele, pero también se edifica cuando un miembro hace la función que debe de hacer. Cuando eso no sucede, entonces trae repercusiones a todo el cuerpo que es la iglesia. Y yo espero, amado hermano, que podamos seguir aprendiendo acerca de esto en las próximas prédicas. Oramos. Padre bendito, gracias damos por este tiempo y la oportunidad que nos ha dado de reflexionar en su palabra. Gracias, Señor, porque sin duda usted nos bendice, Señor, grandemente, y al escuchar esta prédica no es la excepción. Usted ha hablado a nuestros corazones por medio de este pasaje y pedimos, Señor, que usted siga obrando en nuestras vidas y nos permita seguir avanzando, Señor, en el conocimiento de esos dones, pero sobre todo el desarrollo de los mismos. Si usted, alguno de los que aquí estamos, Señor, nos ha dado una capacidad sobrenatural dada por usted para servirle, que podamos ser responsables, Señor, para hacer de esta una realidad de nuestra vida. Gracias por lo que usted ha hecho, está haciendo y seguramente seguirá haciendo en nuestras vidas. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos por todo esto. Amén. Amados hermanos, seguimos.